La Revolución Francesa marcó un cambio radical para Europa y el resto del mundo. La palabra ciudadano fue el sello de la nueva época. Significó que las personas tenían derechos para participar en el gobierno de la nación. Su lema, libertad, igualdad y fraternidad, basado en las ideas ilustradas, buscó establecer una sociedad fundamentada en ciudadanos en vez de súbditos. ¿Quieres saber más acerca del modelo de la Revolución Francesa? Acompáñame a ver el siguiente video. La igualdad refleja la búsqueda de un mismo trato hacia todas las personas. La libertad hace alusión a la capacidad del individuo para expresar y ejercer su propia voluntad. Y la fraternidad se refiere a la unión entre personas para la defensa de un fin común. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reunió varias de las ideas de la Ilustración, entre ellas, los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. Se reconoce el derecho a la propiedad como una facultad natural e imprescriptible. La idea de la libertad se extendió a grupos perseguidos, como los protestantes y judíos. La ley debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Otro ejemplo es el modelo de gobierno republicano, que se basa en la elección de autoridades mediante el voto universal, el establecimiento de periodos de gobierno y la separación de poderes. Finalmente, la Constitución propuesta por la Convención garantizó la propiedad privada y estableció la obligación de la sociedad para proporcionar trabajo a sus miembros, introduciendo el concepto de solidaridad social. Además, dio un fuerte impulso a la instrucción pública. Pero definitivamente, quien esparció estos principios revolucionarios a todo Occidente fue Napoleón Bonaparte. Napoleón, un joven general, tomó el poder en Francia hacia 1799. En sus primeros años de gobierno, cumplió con las expectativas de la burguesía francesa y consolidó muchas de las conquistas territoriales que extendieron las fronteras de Francia. Napoleón contaba con popularidad y logró establecer el orden. Centralizó el poder sustituyendo a los funcionarios que habían sido elegidos y reorganizó el gobierno para pagar las deudas de guerra. Muy pronto buscó extender su dominio a toda Europa y se proclamó emperador. También dio un gran impulso a la educación y concibió a París como la capital moderna más importante de Europa. Sin embargo, una de las aportaciones de mayor trascendencia fue un código civil que reafirmaba los derechos del hombre y la propiedad privada, así como la libre competencia, es decir, la igualdad de condiciones para ejercer un oficio o actividad. Esa obra ha servido de inspiración a la mayoría de las legislaciones actuales. En su expansión por el continente, pidió libre tránsito por España con el pretexto de ocupar Portugal. Sin embargo, invadió también el reino español. Ante esta situación, el rey Carlos IV renunció al trono y dejó el poder a su hijo Fernando VII, quien, prisionero con su padre, se vio obligado a entregarlo a Napoleón, quien nombró rey de España a su hermano José, apodado por los españoles como Pepe Botella. Durante el Imperio Napoleónico, Francia mantuvo constantes guerras contra Inglaterra y sus aliados. La campaña militar en Rusia fue una derrota importante que debilitó al ejército francés. Finalmente, el emperador Bonaparte fue derrotado en 1815. Los ingleses lo desterraron de por vida a una pequeña isla en el Mediterráneo. Napoleón impuso un gobierno centralizado en Francia y buscó crear un gran imperio en Europa, pero también consolidó muchos de los logros de la Revolución Francesa, los cuales quedaron plasmados en sus leyes. Con ello se facilitó el desarrollo de la burguesía, pues aseguraron los derechos de propiedad e igualdad. Asimismo, Napoleón difundió las ideas democráticas que debilitaron el absolutismo monárquico. La difusión de las ideas de un gobierno representativo y de la soberanía popular habían sido conocidas más allá de Europa. En el siglo XVIII, los criollos que eran hijos de españoles nacidos en América representaban la burguesía de la sociedad colonial.
Muchos de estos criollos habían desarrollado grandes fortunas gracias a que controlaban buena parte del comercio y de la propiedad agraria y habían asistido a las universidades. Mientras los españoles acaparaban los puestos más importantes de gobierno, los criollos, aunque tenían gran poder económico y una gran consideración social, solo tenían acceso a empleos secundarios. Esta situación generó tensión, a las que se añadían los problemas derivados de las llamadas reformas borbónicas, por medio de las cuales la monarquía exigía más impuestos y limitaba el comercio. Las ideas libertarias de la Ilustración no eran bien vistas por las autoridades virreinales, quienes prohibieron su difusión. Sin embargo, por medio del contrabando, las obras ilustradas llegaron a América y muchos criollos supieron de la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Por ello, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era conocida entre los habitantes de varias ciudades en América. Por otra parte, la imposición de José Bonaparte en el trono de España provocó una crisis política en los virreinatos de América. Muchos súbditos, tanto en España como en América, se negaron a obedecerlo. En América, las ideas de independencia ganaron fuerza. Por ejemplo, la provincia de Caracas, hoy Venezuela, que formaba parte del virreinato de Nueva Granada, proclamó su separación de la corona en 1811. Mientras tanto, en España hubo un movimiento de resistencia ante la invasión francesa y se organizaron juntas de gobierno. Este movimiento convocó a los representantes de las provincias de España y sus virreinatos para designar a una autoridad provisional. Los miembros de las llamadas Cortes de Cádiz eran de ideas liberales y declararon que la soberanía correspondía al pueblo y que el ciudadano tenía libertades políticas. De las Cortes surgió en 1812 una constitución que estableció los derechos políticos y la soberanía popular. Esa constitución declaraba que España y sus colonias conformarían una monarquía constitucional. En 1814, España quedó liberada del dominio napoleónico y Fernando VII fue restituido como monarca absoluto. A su regreso, suspendió la Constitución de Cádiz y volvió a tomar el control de sus territorios. El gobierno absolutista español no reconoció las demandas de sus colonias por el respeto a sus libertades y derechos políticos, entre ellos el de tener representantes para velar por los intereses de los americanos o el reconocimiento de la ciudadanía para todos los habitantes de América. Fue entonces cuando la lucha de las colonias se convirtió en una guerra contra la metrópoli. Se representaron enfrentamientos en los virreinatos del Río de la Plata, Nueva España y Nueva Granada. México, llamado anteriormente Nueva España, declaró su independencia en 1821, seguido de Colombia, parte de Nueva Granada, y Perú, anteriormente llamado Virreinato del Perú. Las revoluciones políticas en América significaron un triunfo en muchos aspectos, como la idea de constituirse en nuevas naciones, como la Gran Colombia, integrada por Venezuela y otros países. De esta forma, la geografía política del continente americano cambió. El legado de la Revolución Francesa aún está vigente, sea cual fuera el sistema de gobierno. El respeto a los derechos individuales es un principio universal. El rechazo a un sistema autoritario y la necesidad de un equilibrio de los poderes se convirtió en una aspiración para todas las naciones de esa parte del mundo y están inspirados en los principios de igualdad, libertad y fraternidad. A partir de 1789, muchos países en el mundo lucharon a favor o en contra de estos principios liberales. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales, Profe Sergio 19, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.